Bienvenidas y bienvenidos a Culturítica. Nuestro tema de hoy, la cultura ambientalista democrática. Acompáñanos a escuchar a Esaúl Leiva, biólogo ambientalista, profesor e investigador del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Carla Sedano, doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Es académica del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Y por supuesto, acompáñanos a escuchar una plática entre Platón y Aristóteles. No te vayas, ya vamos a empezar. ¿Qué es la cultura ambiental? ¿Hablar de ambientalismo es lo mismo que ecologismo? Mira, siempre que hablamos de cosas técnicas hay un debate, ¿no? Y los conceptos se debaten mucho en la alta academia. Entonces, en la alta academia, los conceptos que se consideran el ambientalismo o medioambientalismo, que hay quien lo llama así, y el ecologismo son distintos en el enfoque, no en el resultado, porque todos aspiran a que tengamos una mejor convivencia con el ambiente y la ecología, pero se busca como el ambientalismo cree que es más fácil llegar a, ¿no? Se considera que no hay que hacer cambios radicales, que es un cambio de cultura, que hay que hacer pequeñas transformaciones, y el ecologismo asume que la cosa tiene que ser profunda, o sea, que hay que entrarle con todo. A mí lo que me gusta mucho, y me has escuchado platicar, es papas patatas. Llamémosle como le llamemos, porque no entendemos que no es tersa la transición. Necesitamos cambios radicales, pero también los cambios no radicales ayudan. O sea, creo que más bien en lugar de pelear conceptos, es mejor aliarnos. Y que sea el ambiente administrativo, el ambiente regulatorio o el ambiente de los cambios de cultura radicales que pide el ecologismo, pero sumemos y encontremos el espacio para que convivamos, colaboremos y entendamos que es urgente el que tengamos justicia climática, justicia ambiental y, como sabes, en mis temas son justicia energética. Entonces, para mí es eso, para mí es, aunque los conceptos académicos son distintos, seamos prácticas y prácticos y encontremos cómo distintos enfoques podemos abonar a un atender las broncas del cambio climático tan pronto como sea posible. ¿Cómo calificarías nuestro nivel de cultura ambiental? Mira, creo que en promedio, y ese es el gran tema, en la gran población, nuestra cultura ambiental es bastante disminuida, ¿no? Es poca, no hay mucha cultura ambiental. Y donde vamos a decir, el entendimiento de que hay que hacer algo, no lo llevamos a la práctica. O sea, hay poca cultura ambiental activa, la que hay es muy de discurso, pero no hay de curso y de recurso. Y yo creo que eso es lo importante. Mucha gente puede hablar, porque además lo escuchamos en el discurso político, del cambio climático, de atender la emergencia climática, de hay que hacer algo, de separar la basura, de disminuir el consumo de plásticos, pero a la hora de la hora ni disminuimos el consumo de plásticos, ni separamos la basura realmente, ni encontramos alternativas. Entonces yo te diría que para realmente hablar de cultura ambiental, cultura climática, necesitamos hacer mucho más. Y necesitamos hacer lo que hemos hablado en otras ocasiones, que tiene que ver con la literacidad ambiental, yo te diría. No es solo conocer los conceptos, no es solo decir, sí hay que hacer algo, sino es poner facta non verba, en la acción, la ideología. Y yo creo que eso sí andamos, yo diría que el semáforo rojo, hay que echarle muchas ganas y urge entrarle al curso y al recurso para ayer. Al movimiento ambientalista en defensa de los recursos naturales en nuestro país le ha costado muertes y encarcelamiento de sus dirigentes. ¿Es viable el ejercicio del derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar en un modelo económico capitalista como el que impera en nuestro país? La pregunta corta es no. O sea, claramente los modelos capitalistas, extractivistas, hegemónicos, patriarcales no están para nada alineados, ni enfocados, ni hay cómo componerlos. O sea, estamos en líneas totalmente distintas. No hay forma que el premio al individualismo, el premio a la competencia extrema, la creencia de que el mercado es la máxima, la creencia de que el mercado va a resolver nuestros problemas, porque además esa es la creencia del capitalismo, que la libre competencia va a resolver todo, fracasó y hay que reconocerlo, pero además fracasa porque maneja una lógica cancerígena.
Es lo mismo que sucede con las células cancerosas. La célula cancerosa no es que sea mala, sino que es muy buena obteniendo recursos, como el capitalismo. Pero ¿qué pasa con las células cancerosas en el cuerpo? Se acaban al individuo. Eso es lo que hace el capitalismo. Entonces ahí tenemos que transformarnos a economías feministas, que lo que buscan no es pensar en el recurso, sino en el cuidado. Cuando entendamos esas lógicas de las economías feministas, y aquí no quiere decir que solo sean de mujeres, solo es la economía feminista donde los cuidados son lo importante, entonces la lógica cambia. Se trata de cuidar al ambiente, al planeta, a las personas, a las otras especies e incluso a las entidades inanimadas. Esa es la lógica que necesitamos, comunitaria, abrazadora, generadora de consensos, hasta con las especies que no logramos comunicarnos, pero que estamos terminándonos. Y yo creo que no hay mejor grito que nos dice la naturaleza que nos estamos acabando las especies de este planeta a una velocidad y con un desbalance ecológico-ambiental bestial. Entonces, no, por el capitalismo no es. Tenemos que encontrar otras formas y existen, se han teorizado que se pueden hacer y tenemos que ponerlas en la práctica otra vez también para ayer. ¿Consideras que existe una ciudadanía ambiental? Todavía nos la pones más difícil. Desde mi perspectiva, la ciudadanía ambiental tiene que ver con ese ejercicio de que desde la democratización de los procesos, de que cada persona asuma su responsabilidad y le ponga manos, mente, corazón a la obra, más allá de si la entiendo la cultura ambiental, porque creo que llegar al entendimiento de nos estamos llevando al planeta, a las especies y a la humanidad de corbata, lo tenemos claro mucha gente, no te diría la mayoría, la minoría, mucha gente, pero accionar eso para tener una ciudadanía consciente, decididora, y el gran tema no solo es separar la basura, es exigirle a nuestros gobiernos que hagan lo que se tiene que hacer. Es exigir que se protejan los derechos de esos ambientalistas que están en la cárcel, perseguidos y peor, ¿no? O sea, deja tú la cárcel y perseguidos. Sabemos que las consecuencias son más duras. Tenemos que exigir. Y se exige en el sufragio, pero se exige todos los días. Y ahí es donde esa ciudadanía ambiental urge. No basta con decir separo y dejo en el camión. Necesitamos asegurarnos que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, que el legislativo haga lo que tiene que hacer y que las instituciones que nos han costado sangre no desaparezcan, que se entienda que no duplican funciones las instituciones ciudadanizantes, hacen pesos y contrapesos. Entonces requerimos que el gobierno federal, el estatal, el municipal hagan lo suyo, que el legislativo haga lo suyo, que el judicial haga lo suyo, pero también los organismos descentralizados son indispensables para que sean la voz ciudadana. Y eso es ciudadanía sustentable, ambiental, lo que tú me digas, ecológica. ¿La causa ambientalista es prioridad en las agendas de los partidos políticos y del gobierno? La bandera ambiental es sexy, ¿no? Es una bandera que te da presencia, que te da espacios en los medios, que es tan noble que todo el mundo le tiene que dar entrada, pero también es un discurso que es caro. Hay que meterle dinero, tiempo, esfuerzo, consenso, y desde mi perspectiva todavía no alcanzamos ese compromiso. Lo decíamos al inicio, es discurso, es recurso y es curso. Y el recurso no está donde tiene que estar. Entonces necesitamos hacer eso. Claro, la cobija es corta, que es lo que nos dicen siempre, pero tenemos que priorizar bien y creo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que se trata de hacer cuentas en serio. Cuando hacemos cualquier balance en temas de finanzas, decimos, es que es más caro la opción ambiental. No, calcula externalidades negativas de la opción no ambiental. Cuando las calcules y veas que la inseguridad, inclusive aunque suene muy exagerado, el propio narcotráfico y las redes de alta criminalidad que existen tienen que ver con esa falta de sororidad económica, ambiental, social, todo está un entramado. Entonces, cuando haces esas cuentas y ves los daños en la salud, en social, en educación, y empezamos a sumarle daños y lo monetizas, resulta que el dinero nos rendiría más poniéndolo con la visión sustentable que con la visión capitalista o, vamos a decir así, del resultado rápido. Ahí es donde tenemos que dejar de hacer cuentas con trampa. Cuando hablamos, algo que nos critican mucho, ¿no? Es que la infraestructura renovable, por ejemplo, no es tan buena porque contamina. Y contaminan las computadoras, las televisiones y los celulares. Y yo no veo a nadie tirando las televisoras, los conservadores y bloqueándolas porque contaminan. Sí contaminan, pero mucho menos que todo el daño que genera la lógica del consumo de hidrocarburos. Entonces creo que ahí es donde está el tema. Hagamos cuentas claras, honestas y climáticas. ¿El movimiento ambientalista se encuentra representado en la democracia representativa?
Sí hay, pero no los suficientes, y las suficientes, y les suficientes. Necesitamos más diversidad, necesitamos una representación tal cual, más representativa y una ciudadanía más participativa. O sea, eso es un hecho. Sí existe, no vamos a decir que no, por supuesto que existe esta legisladora, este legislador de carrera, pero, y ahí es donde está el otro tema, lo sexy de la palabra verde y ambiental. Ni todos los que son están, ni están todas las que son. Entonces tenemos que otra vez entender esas agendas y verlas y insistirle como ciudadanía con los resultados que han puesto. ¿De qué caso tiene que te pongas como acá está la representación ambientalista cuando no existe en el fondo esa congruencia? Entonces te digo, en discurso hay muchas y muchos, existen algunos que van más allá del discurso y que están comprometidas y comprometidos, lo vemos con la reforma energética, lo vemos también con los espacios ambientalistas desde los gobiernos locales hasta el gobierno federal, pero faltan muchos y muchas y muchas más. ¿Cómo construir una ciudadanía ambientalista, participativa y democrática? ¿Qué propones? Yo creo que nos hace falta mucho involucrar más ciudadanía en los procesos legislativos, que ahí es el primer frente. Y por supuesto en el Ejecutivo, ¿no? Y qué decir del Judicial. A mí me gusta mucho esta figura jurídica que son estas causas colectivas. Ya existen en nuestra forma de hacer jurisprudencia. Tenemos que trabajar más en eso. El ambiente es un ente que necesita su defensa. Y ahí están las acciones colectivas, pero muy poca gente las conoce. Hay una demanda de acción colectiva que cuida el río Platalaco y tenemos creo, casi 10 años con esa demanda y no hay más, ¿no? Entonces necesitamos saber que sí existen los recursos, pero otra vez no hay el recurso, no hay el conocimiento y para mí es, sumamos eso y a esas personas, esas juventudes de mente y de edad, que están en la lucha climática, en el combate, démosles espacios representativos. Sé que es muy difícil para el partido político decir, no, pues es que mis políticas y políticos de carrera, ¿cómo les voy a quitar su espacio? Necesitamos un balance. Tenemos que establecer, y para mí ese es el gran mensaje del que hablaremos en unos minutos, hay que establecer que es allí, en el espacio legislativo, donde la diversidad es indispensable. Y necesitamos frescura de ideas. Tenemos que quitar a esas ideas rancias de qué es el ambiente y de su prioridad y salir del discurso, insisto, al curso real de las cosas. Entonces, creo que ciudadanizar más los espacios sí es la vía. Meter a las juventudes y a las mujeres en estos espacios sí es la vía. Pero, y aquí el énfasis, tienen que ser juventudes y mujeres sororas ambientalistas. No nada más por ser juventud y por ser mujer, sino encontrar eso. Y hay mucho, y creo que lo podemos trabajar. Conclusiones. El gran mensaje es la causa planetaria, ambiental, ecológica, sustentable, es la causa de las mujeres y de las comunidades históricamente vulneradas. Es la causa donde la economía feminista, la economía de los cuidados, es la vía. Entonces, necesitamos a más mujeres en estos espacios. Necesitamos no solo que levantemos la mano a las mujeres, sino que rompamos el pacto patriarcal. Que esos hombres que están en deconstrucción, esas mujeres que aún no han encontrado cómo romper la causa patriarcal, la rompan. Rompamos ese pacto patriarcal, todas, todos y todes, e incluyamos a las mujeres y el pensamiento feminista. Para mí ese es el gran mensaje. Sí tenemos que entender que la economía feminista, el pensar en comunidad y no en individualidad, es el imperativo, es la condición sine qua non para que otro México sea posible. Bueno, les invito a que me sigan en Twitter, soy bastante tuitera, es K de Carla, Sedano con C, ahí me encuentran opinando de todo, con todas y para todas y todes. Y les pido que no se pierdan a Esaú, que es extraordinario comunicador y excelente amigo, compañero y lo más importante, un gran convencido de las causas ambientales, sustentables y del conocimiento. Entonces, aquí seguimos. Báilamela suavecita. ¿Qué onda, maestro? ¿Cómo estás? Hola, Aristóteles, mi querido discípulo. Quítate el cubrebocas, eso ya ni se usa. No, yo lo uso por el medio ambiente. ¿Qué no supo, maestro, que hay contingencia ambiental? Con razón el tráfico, pensé que era domingo. Me lo voy a quitar. Ya, quítale, ya. No, maestro, pues si valen 3 pesos en el metro. Te robaron, valen $1 aquí abajo. Si seguimos así, contaminando, usando energías sucias, tirando basura, a este universo se lo va a llevar la
que te platicé el otro día, maestro. Ya, ¿desde cuándo te volviste ambientalista si tú eras antropocéntrico? Antropocéntrico, lo que él quiso decir es la doctrina filosófica donde el hombre se cree el centro del universo. Es que, hermano, uno nada más sabe decir chale, mi carnal, y te ponen que antropocéntrico y que doctrina filosófica. Pues no. Dicen que andas pregonando en el Ágora. Ágora, maestro. Sí, discúlpame. Ágora. Es que Angora era otra ciudad. ¿Angora? No te platico esa historia del Ágora. No, Pero me es malinterpretaron, maestro, me malinterpretaron. Mira, las plantas, tú lo decías, las plantas son para los animales para el hombre. ¿De dónde crees que salen las carnitas, la barbacoa, el conejo a las brasas? No, maestro, no me entendió. Yo lo que quise decir es que yo considero al ser humano como parte del reino animal y no fuera de la naturaleza, mucho menos de la sociedad, porque todos somos animales políticos por naturaleza, maestro, y tenemos que vivir dentro de la polis. Pues te malentendieron, porque con lo que tú predicas nos dieron un cheque en blanco para destruir la naturaleza, talar montes, secar ríos. No, maestro, yo creo en las personas buenas. Todos tenemos derechos humanos y los derechos ambientales están considerados como derechos humanos. Por lo tanto, también nosotros tenemos derechos ambientales. Pues si camina como pato, hace como pato, nada como pato, pues es un pato. Bueno, May, ya. ¿Cuál es su postura sobre el medio ambiente? Y May, no me vaya a salir con su yo solo sé que no sé nada. Oye, eso lo dijo mi maestro Sócrates. Y también dijo que los humanos no contaminamos, porque sí, contaminamos por tontos, por ignorantes, y no nos damos cuenta que podemos destruir el planeta. ¿Y eso qué? ¿Cómo que de qué? El tener conocimiento ambientalista, el conocimiento, la cultura ambiental, nos puede ayudar y salvar a nuestro hermoso planeta. Oiga, Master, como que ya se hambrita, ¿no? Ya se hambre. Mira, allá en el tianguis venden unos tacos riquísimos. Vamos, pero acuérdese que el que invita paga. Me saliste bien gorrón, alumno mío. Sígueme, discípulo gorrón. Oye, teacher, ¿y qué es la cultura ambientalista? Pues para saber más, sigan viendo Culturítica con la doctora Carla Sedano. Y con el biólogo Esaú Leiva Sánchez. Que yo no quiero ser actor, yo quiero ser vendedor ambulante. Esaú Leiva, biólogo ambientalista, profesor e investigador del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La inconformidad de la expansión de la explotación petrolera de Pemex en zonas agrícolas de Tabasco en los años 70 y el movimiento en contra de la planta nuclear de Laguna Verde en los 80 son un ejemplo de la vinculación de la lucha campesina con la defensa del medio ambiente. ¿Consideras a estas luchas como las detonantes del movimiento ambientalista en México? Bueno, tenemos que remontarnos hasta el triunfo de la Revolución, cuando el reparto de la tierra vino a modificar la tenencia y el uso y explotación de los recursos, especialmente en lugares donde estas tierras pues, se repartían, ¿no? entre un mayor número de personas. Se pensaba que esas tierras que estaban sin sembrar o que no habían sido desmontadas eran ociosas. Entonces se vino el pensamiento de la sociedad que para poder mantener un área era necesario desmontarla y sembrarla o usarla como potrero. A partir de ahí, el proceso de apropiación de los recursos naturales ha sufrido transformaciones, porque si bien al principio podríamos haber sido silvicultura, ahora pues con las cuestiones, las prácticas agrícolas, que es uno de los principales problemas para mantener a los ecosistemas sanos. Esa es una realidad. Es decir, entre mayor explotación haya, pues es más difícil mantener los ecosistemas y las dinámicas poblacionales funcionando. Pero es una realidad, es decir, las personas también forman parte del entorno y del ecosistema. Entonces, en la medida que las personas van apropiándose de sus recursos como algo que les sirve para sobrevivir, en esa medida es posible conservarlos. Efectivamente, estas luchas de las que hablas, pues sí tienen
pues mucha publicidad, por así decirlo. Sin embargo, hay personas que creen que, por ejemplo, que Laguna Verde podría ser una excelente opción para generar energía eléctrica que podría incluso abastecer hasta el 50% de la demanda del país si operara al 50%. De tal manera que si se hiciera bien, puede ser una buena opción. Platícanos más sobre la evolución del movimiento ambientalista en México en los últimos 50 años. Yo creo que la evolución de los movimientos ambientalistas tiene que ver mucho con los movimientos sociales que se han dado a nivel global. La globalización, por ejemplo, por así decirlo, de lo que estamos viendo ahora del Internet, que tú puedes ver en tiempo real lo que está sucediendo del otro lado del planeta, le da otro contexto. Es decir, tú puedes en este momento empezar a hacer una denuncia de algo que está sucediendo afuera de tu casa. Creo que en ese sentido la democratización de las redes sociales ha servido para poder generalizar la denuncia. Sin embargo, también existe un problema porque el consenso en general no necesariamente tiene la razón. Es decir, cuando nosotros hablamos de problemas ambientales, a veces en realidad no son un problema ambiental, pero pareciera que son un problema ambiental. Y la otra es que, por ejemplo, movimientos animalistas se han mezclado con movimientos ambientalistas o los animalistas, por ejemplo, se confunden estos términos y de repente tienen más peso esos que el conocimiento científico. Entonces, sí creo que ha ido evolucionando, ha ido cambiando los movimientos sociales, a veces no necesariamente para bien, pero que al final el poder estar todos informados yo creo que es una parte que a mí me llama mucho la atención, me parece bien. De hecho, pues este es el espacio, ¿no? Es producto de ello, y que gracias a esto pues nos pueden estar viendo en otros lados. Sin embargo, yo creo que sí deberíamos darle más peso al conocimiento de los especialistas en temas ambientales. Creo que eso es lo que podríamos, yo estoy pensando y apoyando siempre. Porque una de las características fundamentales de los movimientos ambientalistas es su vinculación con la ciencia. La verdad es que no podemos generalizar. O sea, masificar y decir que todos los grupos ambientalistas en realidad están asesorados por científicos no es así. Es cierto que las cuestiones ambientales tienen mucho que ver con cuestiones sociales, con cuestiones científicas, pero no necesariamente. Por ejemplo, hay movimientos en contra de los organismos genéticamente modificados y a veces ese temor es infundado y no son las causas correctas. O si el científico de alguna manera o el grupo, porque en realidad nunca es una persona, las que dictaminan problemáticas ambientales como manifestaciones de impacto ambiental, no satisface las expectativas de ese colectivo, entonces se vuelcan en contra, y nos ha pasado mucho. Por ejemplo, a mí me tocó participar en el estudio de impacto ambiental del Club de Golf de Tepoztlán, donde era factible hacer ese club de golf con muchas medidas de mitigación. Sin embargo, se politizó todo y ya no fue posible establecer ese vínculo y ese diálogo con las personas. Y entonces, cuando se rompen ese tipo de comunicación, pues ya es muy difícil que las razones y el podernos entender se lleve a cabo. Y especialmente cuando las autoridades intervienen o los conflictos de interés creados intervienen, es mucho más difícil. ¿Cuáles son las características principales del movimiento ambientalista en México? Mira, debido a que México es tan diverso, también no podemos, te lo digo, generalizar, porque no es lo mismo hablar de los ambientalistas de la Sierra de Guerrero, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que fueron premiados por el premio Goldman, que es un premio internacional por la defensa de sus bosques, como un movimiento ambientalista de la ciudad o que se dedica a cuidar árboles, ¿no? Por ejemplo, en Cuernavaca. Son características diferentes porque las realidades son diferentes. Entonces no podemos generalizar porque cada región y cada lucha tiene una particularidad. Lo que sí te puedo decir es que
Ciertamente los movimientos ambientalistas de alguna manera llaman la atención para generar agendas ambientalistas, como lo vimos con la doctora Carla Sedano, que efectivamente es muy sexy el tema ambientalista. O sea, pintarte de verde te conlleva a pensar que eres una buena persona, porque te estás preocupando por el ambiente. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser real, cierto, y que la causa también sea real y cierta, porque también podemos caer en contradicciones, especialmente cuando no se tiene el conocimiento. Yo creo que ahí también tenemos que entender que, y es una autocrítica de las personas que trabajamos cuestiones ambientales, a veces no nos gusta meternos con la sociedad, queremos ser muy escépticos y asépticos, y no tocarnos y no mezclarnos, y eso está mal, especialmente en las universidades. Se piensa que es como una burbuja donde el científico no sale de ahí y que por lo tanto no pierde contacto con la realidad, y yo creo que ahí también nosotros tenemos que ser un poco autocríticos en ese sentido. El estado de Morelos tiene una amplia historia de la lucha ambientalista. Por ejemplo, la protesta contra la construcción de un club de golf en Tepoztlán, la defensa del bosque urbano del Casino de la Selva en Cuernavaca y la oposición a la termoeléctrica en Amilcingo. Platícanos un poco sobre el movimiento ambientalista morelense. Morelos es un laboratorio sociopolítico ambiental, por así decirlo. Al ser cuna del zapatismo, ¿no?, del agrarismo, se tiene esa tradición, ¿no? Se tiene ese orgullo de ser de la tierra de Emiliano Zapata, y que la defensa de la tierra es importante. Sin embargo, también es cierto que el que se contaminen estos movimientos con intereses hacen que se desvirtúen. Y por el otro lado, que gente que no tiene que opinar o valor el valor real para opinar, lo haga, diciendo, por ejemplo, y me tocó estar en ambos lugares, tanto en el Casino de la Selva como en el Club de Golf, en este proceso de estudio de factibilidades, que se decían cosas como que había especies en peligro de extinción, cosas que no eran ciertas. Es decir, hay ciertos actores políticos que contaminan el proceso, y que cosas que pudieron haber sido buenas se van desvirtuando. Por ejemplo, había dentro del club de golf, se estaba proponiendo que se hiciera un centro de conservación de la biodiversidad de todo el Ajusco Chichinautzin, de todo el corredor, no solamente de Tepoztlán, y que iba a ser financiado por este club de golf, que además iba a establecer dentro de unos predios que habían sido abandonados para la agricultura, y una serie de medidas de mitigación que se le impusieron para que pudiera ser viable y funcional. Sin embargo, fue realmente un caldo de cultivo para muchos actores, y esto finalmente se perdió. Es decir, ni se hizo el club de golf, ni se hizo el centro de investigación. El problema de tala de los bosques de Lagunas de Zempoala y de toda esta zona de Huitzilá es terrible. No hay quien lo pueda contener. Y este problema pues fue simplemente porque a veces, y como lo he dicho en algunas ocasiones, y puede ser no políticamente correcto, que no estamos, ni todo es pueblo, ni todos son sabios. Y eso debemos tenerlo muy, muy en cuenta, porque cuando se contaminan estos movimientos con intereses políticos, económicos y o personales, se desvirtúa todo. ¿Consideras que la ciudadanía morelense tiene una cultura ambientalista? Hay una mayor cultura ambientalista actualmente. No podremos decir que es generalizada, es decir, que toda la ciudadanía lo tiene, porque si no, no tendríamos problemas ambientales que tenemos. Por ejemplo, la basura en las calles de la ciudad de Cuernavaca no se tira sola, ni el gobierno anda tirando basura. Es parte de la ciudadanía. Las barrancas de la ciudad de Cuernavaca, que es famosa por ello, están en un 80% contaminadas, especialmente con aguas residuales de las casas. Pues no es el gobierno que ha propiciado ello, sino los mismos pobladores, ¿no? Entonces,
definitivamente sí hay una cultura ambiental por algunas partes de la sociedad, unos sectores, pero no es generalizado. Déjame decirte que desafortunadamente pudiéramos tener un mejor ambiente si pudiéramos tener esa congruencia entre todos los que participamos, todos los actores que participamos en la sociedad en un sitio, sería pues mucho más ambientalista, pero no es así. Desafortunadamente esto obedece más muchas veces a cuestiones políticas, ¿no? De grupos de poder o locales, movimientos locales, por ejemplo las mineras que se querían establecer cerca de una zona arqueológica ahí en Morelos, pues la gente se opuso y se logró quitar la concesión a esa minera. Pero también tenemos que tener en cuenta que Morelos es un sitio donde hay muchos tiraderos a cielo abierto de la misma sociedad. Es decir, por un lado sí lo cuidamos, pero por el otro lado somos descuidados en ciertos aspectos. ¿Qué propones para la atención y solución de los pendientes de la Agenda Verde? Fíjate que estuve en un foro donde me preguntaban si yo cuál era mi opinión con respecto al cambio climático. Y como catedrático en cuestiones evolutivas, sé que la Tierra ha pasado por muchos cambios climáticos de diferente índole. Sin embargo, siempre la biodiversidad ha podido adaptarse y salir adelante. Es decir, la catástrofe de hace 65 millones que cayó un meteorito que casi termina con la vida en la Tierra, pudo salir adelante. Aquí el problema que estamos viviendo es esta tasa de deforestación y de faunación terrible, que es una de las extinciones en masa que está sufriendo la Tierra, que es que ha sido más alarmante por la velocidad en la que está ocurriendo. Nosotros apenas llevamos como 200,000 años sobre el planeta y es terrible que en tan solo 5,000 años nos hemos acabado todo lo que hemos acabado del planeta. Sin embargo, yo creo que tenemos mucha posibilidad de poder salir adelante. México es uno de los países más diversos a nivel mundial, 4º, 5º lugar en diversidad, en algunos lugares hasta 3º en algunos rubros, con mayor cantidad de culturas. 62 lenguas se hablan en México. Esa riqueza nos habla de la riqueza de México. Yo creo que tendremos que buscar y voltear a la conservación de estos espacios naturales, de esta convivencia, de estas comunidades que están inmersas en estas zonas silvestres, zonas naturales, y poderles dar prioridad para que sea la conservación una forma de vida y que les permita cubrir sus necesidades de una manera digna, adecuada e incluyente para todos, ¿no? ¿La cultura ambientalista en México es democrática? Debería serlo porque siempre que yo pienso en cuestiones políticas, pienso en que debería ser la búsqueda del bien común a través de trabajo colectivo. Yo estoy convencido de ello. Y si pensamos en cuestiones ambientalistas es exactamente lo mismo. Es decir, la búsqueda del bien común, pero de todo lo que es, de todos los comunes, es decir, hasta las que no son nuestras especies, ¿no? Y no, lo que no son incluso cuestiones vivas como paisajes, etcétera, que son un poco más subjetivas, cultura, etcétera. Y que creo que sí podríamos tenerlo, pero una colectividad informada. Yo creo que en la medida que las personas estemos informadas con conocimiento científico como tal, vamos a poder tomar mejores decisiones y mejores rumbos, porque el amarillismo también está dentro del ambiente, ¿no? O sea, es muy común encontrar en redes sociales la fotografía de algo que no conocen y dicen que es el hijo del diablo y que va a matar a todos, ¿no? Y que eso no es cierto. O, por ejemplo, con los organismos genéticamente modificados, hay muchísimos mitos con respecto a ellos y no se ha podido desmitificar. Aquí lo que yo sí creo es que tanto la sociedad en su conjunto como una fuerza social colectiva podemos lograr, en la medida que podamos valorar el conocimiento e incluirlo dentro de nuestras tomas de decisiones, especialmente los que toman las decisiones, en este caso pues, los políticos y los funcionarios. Conclusiones. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues, la verdad es que estamos muy a tiempo, o sea,
hay temas que no se están atendiendo, como por ejemplo el crecimiento poblacional. Acabamos de llegar a 8,000 millones de habitantes y este es uno de los temas que más preocupa, porque la demanda de recursos, de espacio, de agua, etcétera, de alimento, pues es lo que ha transformado tanto a nuestro planeta. En la medida que nosotros tengamos y pongamos imaginación para ver cómo podemos resolver estos temas sin arruinar otros, podemos pensar que nosotros vamos a poder sobrevivir como especie, porque finalmente esta es una carrera contra el tiempo como especie. Nosotros llevamos poquitos años, 200,000 años sobre el planeta, y el ritmo que vamos, los especialistas piensan que podría ser apenas 500,000 de años, si es que mucho vamos a vivir como especie, y que cuando terminemos y no reventamos el planeta, este planeta va a seguir su curso. Y el antropoceno, como se le ha nombrado a este periodo de la época de la Tierra, va a quedar como en el olvido, en los fósiles, y dentro de unos millones de años una especie nueva, inteligente, va a ir a descubrir nuestros fósiles y va a decir, mira, por poco se acaba la Tierra, pero finalmente se extinguieron. Ese es básicamente lo que yo creo que podemos hacer a largo plazo. A corto plazo, tener una agenda ambientalista, pues nos va a dar bienestar a todos, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida, pero para todos. Bueno, yo soy Esaú Leiva, me puedes seguir en redes sociales, así en Facebook, solamente manejo Facebook, es Esaú Leiva, y también tenemos un programa todos los jueves que se llama Gente de Ambiente, en una página de Facebook que se llama Trópico Seco. Ahí hay muchas entrevistas con respecto a cuestiones ambientales que desarrollamos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y pues muchas gracias por la invitación, la verdad ha sido muy, muy, muy interesante estar aquí.